Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí. ¿Los niños están bien? Sí. ¿Cómo te fue allá en Houston, tus vacaciones? Sin mí. Sí. Qué bueno. ¿Cómo está tu hermano? ¿Bien? Sí. Qué bien. Bueno. La comunicación es bien importante en nuestras relaciones. Vivimos en una revolución tecnológica donde estar conectados es importante. Lo hacemos a través de un teléfono, lo hacemos a través de un correo electrónico, lo hacemos a través de un live stream, donde es una junta importante y donde quieres estar tú ahí porque te importa. Lo hacemos hoy en día a través del FaceTime, donde en cualquier parte del mundo tú puedes conectarte. La comunicación es importante en nuestras relaciones. Sabes, tú y yo no pudiéramos vivir de solamente textos, más en el matrimonio. Es importantísimo estar conectados. Es una necesidad que tenemos de comunicarnos los unos a los otros. Desde el principio de la creación, Dios puso al hombre en la tierra para tener comunicación con él, ¿cierto? Dios puso a Adán y Eva, pero ahí en un momento les falló el Wi-Fi. Les falló la recepción. El pecado entró y quebró esa conexión. El Señor nos habla a través de su palabra. Empezamos una serie hoy esta tarde titulada Casa de Oración. Salimos de la serie Revelado, donde hemos visto que la palabra de Dios nos habla a nosotros. La relación entre Dios y nosotros debe existir una comunicación. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros podemos corresponderle. Es decir, una relación está compuesta de dos personas. Tú le hablas, Él te escucha. Él te habla y tú escuchas. Gracias, Dios, porque me pusiste en la tierra, Señor, para hablar contigo. Nos pusiste en la tierra para estar en constante comunicación contigo. Gracias, Señor, porque podemos orar. Padre, podemos entrar a la sala de tu habitación, Señor, y simplemente hablar contigo. Hoy te pido que tu palabra hable a nuestros corazones, que tú reveles, Señor, tus propósitos para nosotros. No importa dónde esté yo, Señor, en mi caminar contigo, yo sé que cada día desde que me pusiste en la faz de esta tierra, tú has estado hablando. Te alabo, Señor. Te alabo por esta casa de oración, te alabo por esta iglesia, te alabo por tu palabra, te alabo por la alabanza, te alabo porque hay personas que buscamos tu rostro. Hay personas, Señor Padre, que necesitamos escuchar tu voz. Y hoy te pido, Señor, que no sea la excepción. Toma tu lugar, Espíritu Santo, toma tu lugar. En el nombre de Jesús, amén. Celebra a Dios, Él está aquí, celébralo, vamos. El título de esta plática se titula Línea Directa. Hay una escritura en la palabra de Dios en Mateo, y es importante que entendamos el origen de lo que está hablando la palabra de Dios aquí. La escena perfecta para demostrarnos cómo el templo había sido establecido por nuestro Señor Jesús para dos cosas: para estar en comunicación con su pueblo y para tener un lugar de encuentro con Dios, la iglesia. Vayamos ahí en la palabra de Dios en Mateo 21, 12, 13, y dice de esta manera, leyendo de la versión Reina Valera contemporánea: al entrar Jesús en el templo,
de Dios expulsó de ahí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ello una cueva de ladrones. Me pongo a analizar el corazón de Jesús, me pongo a pensar en la expresión, en el tono de voz. Quizás yo lo esté adornando, pero la palabra de Dios dice que él estaba molesto. Él deseaba encontrar al pueblo de Dios adorando. Él deseaba encontrar al pueblo de Dios orando, pero la realidad era otra. La palabra nos dice que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios te ha diseñado a ti para habitar en tu vida. Jesús mismo estaba molesto porque la gente no estaba adorando. Imagínate que tú entraras y está uno de los ujieres haciendo una colecta y decirte: hola, ¿cómo estás? Qué bonito oveja. ¿Sabes? ¿Te gustaría cambiarla? Tengo una gordita. Te la vendo, te la cambio. Imagínate que tú entras aquí y está alguien cobrándote impuestos para que tú puedas adorar a Dios. Jesús estaba molesto porque el diseño perfecto de la iglesia, el templo donde él habitaría, los judíos y los gentiles no estaban haciendo lo correcto. Y me viene a la mente porque muchas de las veces nosotros venimos a este lugar, y quiero decirte que si hay un momento en cual el enemigo quiere desconectarte, quiere distraerte, porque la palabra de Dios dice que el enemigo solamente vino a robar, a matar y a destruir. Parece cosa que el Señor, que el enemigo usa para distraerte. Cuando tú entras aquí, empieza el sermón y ya cortaste la conexión. Ya estás pensando en cuál es el restaurante donde te vas a ir a comer después de este lugar. Imagínate este pueblo de Dios no haciendo lo correcto. Dice la palabra de Dios que el Señor tomó como un látigo y aventó las mesas. El Señor estaba enojado, estaba molesto, pero Él no pecó. Él estaba interesado en los corazones de esos judíos, de esos gentiles. ¿Dónde estaba su corazón? Y muchas de las veces nosotros habitamos en este lugar, pero nuestro corazón está desconectado de Dios. Tú puedes pasar toda una vida viniendo cada domingo. Tú puedes pensar que el hecho de que estás una hora aquí conectado, que has venido y has estado en la iglesia una hora, tú puedes pensar que eso es suficiente para tener ese tiempo de intimidad con Dios. Cualquier práctica que interfiera con la adoración a Dios debiera prohibirse. El Señor entiende nuestros corazones. Es una necesidad de nosotros estar conectados a cada uno. Yo no solamente pudiera vivir de textos con mi esposa: te amo, mi amor, te quiero, mi amor. La conexión debe ser personal. Nuestra relación con Dios debe ser personal. Cuando tú vienes a este lugar, tú tienes el privilegio de conectarte con Dios, de sincerarte con Él, de decirle lo que tienes que decirle. Decirle: Señor, toma tu lugar. Háblame, Señor. Y Dios constantemente está buscando hablar a tu corazón. Lo hace a través de su palabra. Y nosotros respondemos a través de la oración. Y te preguntas: ¿qué es la oración? Es la comunión con Dios que consiste generalmente en la alabanza,
en la gratitud, en la súplica. La oración presupone la fe de que Dios existe y oye y escucha y atiende nuestras oraciones. El éxito de la oración es seguir orando. Dice el Señor, orar sin cesar. Esa es la manera en que el Señor estableció la conexión con nosotros. Ese es el método. Ese es lo que Dios diseñó para nosotros. Orar con Él. Orar con Él. Estar en constante comunicación con Él. Es importante que entiendas tu origen. Y es importante que sepas que tú no puedes orar si tu fe no está anclada en Jesucristo. La fe es un ingrediente esencial en la oración. Se cuenta la historia que en un pueblo se llamó a citar a los líderes, se llamó a citar a todo el pueblo que iban a orar porque no había llovido. Se cuenta la historia de que pusieron un día de juntarse para orar por la lluvia. Y ese día que se juntaron para orar por la lluvia, solo estaba un niño con un paraguas. La oración implica fe. La oración implica creerle a Dios. La oración implica creer en Jesucristo. Tú no puedes orar y hablar con Dios sin conocer a Jesús. Porque dice su palabra que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La comunicación que tú tienes con Dios existe a través de Jesucristo. Él es la señal. Él es el wifi. Él es la señal que tú necesitas para hablar con Dios. Si no, tendrás mala recepción. Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice primero, que crea que existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Dios recompensa a aquellos que lo buscan. Es una promesa de Dios. Él conoce quiénes son sus hijos. La realidad es que tú y yo no oramos suficiente. Consultamos con todas las redes sociales. Consultamos con aquellos que crees tú que pueden ayudarte. Consultas con aquellos. Es como yo y un amigo hablar de nuestras necesidades, los desafíos del matrimonio, los niños. Vamos a tener una extensión de conversaciones y nunca vamos a acabar a hablar de la necesidad de Dios, de la necesidad que tenemos. La comunicación es importante. Y ahí les va un hashtag. Lo que tú oras refleja lo que tú crees de Dios. Lo que tú oras refleja lo que tú crees de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Muy fácil cantarlo, pero ¿lo crees? Dice el Señor, pide creyendo. Pide creyendo. Esa es la fe, ese es el motor. Eso es lo que nos da energía de cantar, de adorarle a Dios. La gratitud de nuestro corazón. No hay cosa más grande que me moleste que ver a mis hijos que sean tan mal agradecidos. A veces nos encontramos en un restaurante y el reto, estoy esperando a ver quién va a decir, a ver quién va a orar. Los estoy viendo. Y ya saben que primero que coman la papita, Aarón, ¿puedes orar? Debemos ser agradecidos con Dios. Orar en un restaurante es algo práctico. Dios lo usa para hablarle a tu mesero y dices, wow, qué hermoso es poderle gracias. No lo hacemos para quedar bien o para agradar a la gente. Lo hacemos porque ya hay gratitud en nuestro corazón. La oración de la servilleta, ¿la conocen? A ver, levante la mano el que conoce la oración de la servilleta. Nadie la conoce. Qué bueno. Es decir, que ustedes sí son oradores de veras. La oración de la servilleta es esa cuando se te cae la servilleta, Jonathan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y ya oraste. Debemos ser agradecidos con Dios en toda circunstancia
tengo 4 prácticas fundamentales que nos ayudan a entender más la oración. La oración nos conecta con Dios. Ahí está la conexión. La oración nos conecta con Dios. Entre más somos fieles a su palabra y a la oración, más nuestras vidas están conectadas a Dios. ¿Oramos lo suficiente? Sinceramente, ¿oramos lo suficiente? No, ¿verdad? No. Se nos olvida que el Señor desde el principio estableció eso, estar en comunicación con nosotros. Parte del servicio hoy es hablar con nuestro Dios. Y a veces nos distraemos porque nuestro espíritu no está aquí. Nuestros cuerpos físicos están aquí, pero nuestro espíritu no está conectado a Dios. En toda tu vida tú puedes venir a la iglesia, pero no estar conectado a Dios. Como seguidores de Cristo necesitamos ser saludables en estas 2 cosas. Antes de ser saludables en cualquier otra área, debemos ser saludables en meditar en la palabra, escuchar la voz de Dios que viene a través de la palabra y corresponderle en nuestras oraciones. Cuando Dios te habla, ¿qué es lo que te dice? ¿Cómo hablas con tu Padre? Pero Dios está vivo y Dios es personal. Y hoy tú puedes tener una relación genuina con Él. Hoy tú puedes entrar en la frecuencia que Él quiere que estés. Volver a conectarte con Él. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que no importa en dónde estés en tu relación con Dios, Él siempre va a hablar y traer un espíritu fresco. Él siempre va a hablar a tu vida. No importa que conozcas la palabra al revés, al derecho, entiendas la teología, la hermenéutica, la homilética. No importa si hoy es tu primer domingo, Dios siempre va a hablar a tu vida, porque Él está activamente hablándonos. Esta piedra que ves aquí no tiene personalidad, no tiene vida. Es más, yo no podría hablar con esta piedra porque no me va a hablar a mí. El universo no es una persona. El universo es una cosa. Dios es personal. Dios es real. Y Él anhela conectarse contigo. Y hoy lo va a hacer Él. Estoy convencido que Dios va a restablecer nuestra relación con Él. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste ferventemente? Que tu necesidad de Dios no era nada físico, no era nada material, pero simplemente una oración desesperante. ¿Cuándo fue? La oración es hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Alguien me dijo: yo no sé orar. No sé orar. Que Dios nos ampare y nos perdone realmente si nos hemos proyectado como estos oradores que tienen una papa en la garganta. Hola, Señor, recibe todo. Muchas de las veces se han fijado cuando conoce a una persona y le dice: oye, ¿puedes orar? Señor, te doy gracias porque, Señor, es todo aquí la papa en la garganta y soy bien espiritual. Una conversación con Dios es así, Fernando, como amigos. Una conversación es transparente. Jairo así: ¿qué onda, Jairo? ¿Cómo estás? Señor, ¿cómo estás, Señor? Aquí estoy, Padre. Cumple tus propósitos en mí, Señor. Ponle gas a este sermón, Señor. Ponle, que no sea una Coca Light. Nuestra relación con Dios debe ser transparente, como entrar en la sala de la casa de Dios. Y no solamente aquí, en tu habitación, en tu colchón, ahí en tu patio, en la sala de tu casa, en tu cocina.
en el trabajo. Dios escucha tu voz. Me encanta la historia en Mateo 26, 41 y 42 de Jesús antes de ir a la cruz, y antes de entregarlo, Él hace esta oración y dice estas palabras a sus discípulos: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Es decir, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Sabes, no tiene nada de malo que tú puedas hablar con Dios con tus sentimientos de algo que te preocupa. Dios quiere hablar contigo y Dios desea, y Él te habla. Escuchar de Dios no solamente es suficiente. Las relaciones no solo pueden sobrevivir en solo una vía de comunicación. Les decía, debe existir una comunicación mutua. No hay nada más poderoso en la faz de esta tierra que refleje el corazón de Dios hacia nosotros en algo personal, que el ser padres, y también en el matrimonio. Porque como padres a hijos debemos de establecer esa comunicación. ¿A poco no te pasa? Si tienes teenagers, los dejas ir a un lado y les dices: y me hablas a las 9, JP, y si no me hablas a las 9, te va a ir mal cuando llegues a la casa. Y son las 9 de la noche y JP no habla, no contesta el texto, y después, 30 minutos después, contesta: ay, papi, es que el teléfono lo dejé ahí porque estábamos afuera jugando. Y le haces tú como: ay, qué bueno que estás bien. Imagínate Dios, nosotros como sus hijos establecemos esa vía de comunicación para reportarnos con nuestro Padre Dios, que provee todo lo que necesitamos, que al subir del carro e irnos a casa sabemos que Él nos lleva con bien y nos trae con bien. Tú pones tu alarma pensando que el día de mañana te levantarás, ¿verdad? Eso es fe, porque Dios cuida de ti, porque Dios es fiel, y sabes que Él te ama y que Él te cuida y que el día de mañana te levantarás si no te desvelas. Tú puedes cantar con pecado en tu corazón. Tú puedes predicar con pecado en tu corazón. Tú puedes fingir que sirves a Dios con pecado en tu corazón. Pero una cosa que tú no puedes hacer con pecado en tu corazón es orar. Con pecado en tu corazón no puedes orar. ¿Verdad que no? ¿Cierto? Porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu no está conectado en la frecuencia correcta, te escondes, así como Adán. Aquí donde no me vea Dios. Para orar se necesita la confianza plena y segura que nuestro Padre Dios está con nosotros y Él nos reconoce. La obediencia es la puerta al corazón de Dios. La oración es la respuesta de Dios. La oración es la respuesta de Dios. En toda la vida Dios nos habla y nosotros le respondemos. Dios nos creó y nosotros respondemos. Jeremías 33:3 de la versión Reina Valera dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Alguna vez has clamado a Dios? Te comparto la historia rápidamente. Cuando mi hijo Aarón nació, lo volaron aquí a San Antonio. Él necesitaba una operación. Los doctores salen y me dicen: Juan Pablo, tenemos una noticia. Sabes, tu hijo necesita esta operación. Tenemos que hacerle ponerle una bolsita aquí para su intestino. Y empiezan a explicarte, y cuando me está diciendo todo esto el doctor, mi fe,
mi rostro empiezo a sentirme con mucho dolor de estómago y digo, Señor, ¿por qué? Y empieza el Señor a recordarme, Juan Pablo, yo te di este regalo, tú lo has pedido, tú oraste por él, confía. Y recuerdo bien que estaban ahí dos amigos míos y me dice Daniel, vamos orando, JP, vamos orando para que Dios haga un milagro, para que Dios cumpla sus propósitos. Y me recordé otra vez, Señor, hasta aquí me has traído, oramos por este niño, Señor, tú harás. Una oración desesperante, una oración que realmente me hizo saber dónde estaba mi fe y mi confianza, un momento de desesperación. Y quiero decirte que la oración trae resultados y Dios responde a nuestra oración. Cuando salen los doctores, sale y me dice, no tuvimos que hacerle esa operación. En ese momento fue desesperante porque había dos alternativas lo que iban a hacer. Si nos tardamos es porque tuvimos que hacerle esa operación en su intestino para ponerle esa bolsa. Pero cuando salieron me dice, no tuvimos que hacerlo, porque el poder de oración está activo. Vamos, dáselo a Él, es la gloria para Él. Dios es soberano en todo. Dios es soberano sobre nuestras vidas y Él hace lo que Él quiere, a la hora que Él quiere, cuando Él quiera. Nosotros no pudiéramos llamarle esta noche una noche de milagros, porque el Espíritu está dispuesto. El Espíritu obra cuando quiere y como Él quiere. Nosotros no podemos articular con gráficas y decir Dios va a hacer milagros, porque Dios en cada uno de nosotros tiene propósitos que cumplir. A veces en la oración hay que esperar, pero entran tiempos desesperantes, consultamos con todas las redes sociales, hasta lo ponemos en un estatus ahí, esto y esto y lo otro, y la última persona que consultamos es Dios, cuando Él mismo dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo que necesita de nuestras oraciones. Vivimos en un mundo donde nuestros jóvenes necesitan nuestras oraciones. ¿Sabes tú que el alto índice en el matrimonio, en el divorcio, son matrimonios, parejas que les han hecho esta pregunta? Y estamos hablando en las iglesias cristianas evangélicas, mucho alto índice de divorcio, y les han preguntado esta pregunta. Déjenme les hago esta pregunta: ¿cuántas veces oran ustedes juntos? Y te sorprendería que las estadísticas enseñan que muchos matrimonios en la iglesia no oran juntos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu conexión con Dios? La oración es adorar a Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Me encanta una ilustración donde Jesús mismo le dice los apóstoles le dicen a Jesús: Señor, tú enséñanos a orar, Señor. Y el Señor lo primero que dice son palabras de adoración. Cuando tú ores, ora y empieza de esta manera: Padre nuestro que estás en lo alto de los cielos. La oración es adorar a Dios. Podemos tener oraciones donde el Señor conoce nuestro corazón y nuestra necesidad, pero también hay oraciones de adoración a Dios. Padre, te adoro, Señor, con todo mi corazón, Señor, Padre. Eres grande, eres fiel, eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Eres mi ancla. Anhelo conocerte más a ti, Señor. Como cuando tu hijo te dice: Papi, I love you, Daddy, I love you, Dad. Como cuando tu hijo escuchas que él te dice: te amo, papá, y te derrite. Así es Dios con nosotros, sus hijos. Él es glorificado cuando tú y yo nos acercamos a Él a través de orar en adoración. Voy a pedirte que te pongas de pie. La oración te cambia cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón y cuando haces su voluntad. Él te cambia para ser más como Él. Y la oración nos prepara
para todo. Esta semana, al empezar esta serie de oración, muchas necesidades, mucha gente pidiendo intercesión y oración. Dios va a hacer algo grande y Él está activo en esta iglesia, porque Dios nos prepara. Cuando su palabra habla es porque es necesario que tú estés preparado. Él te está dando esta palabra para que tú te prepares para lo que va a venir para ti esta semana. Créemelo, que el poder de la oración se va a activar en tu vida, y Él quiere establecer esa relación contigo esta tarde. Entendamos nuestro origen, que fuimos creados para tener una relación con Dios, y esa relación se rompió a través del pecado. Es imposible remover nuestro pecado haciendo buenas obras, iglesia. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, muerte eterna. Pero la buena noticia en esta tarde es que Jesús murió y resucitó, y todos quienes ponen su fe solo en Jesús tienen vida eterna. ¿Alguien lo puede celebrar esta tarde? El regalo de Dios es la vida eterna, que comienza hoy y dura para siempre. Hoy, esta tarde, el Dios del universo añora una relación personal contigo. Él quiere restablecer la conexión contigo en esta tarde.